Bueno, vamos a dar inicio a la revisión de este día. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la ley y ética. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar del control de infecciones. Así que, vamos a uno ahí. Sí, Bueno, entonces vamos a revisar lo que es el alcance de la práctica del asistente médico, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es saber que tenemos una limitante en cuanto a no ir muy lejos de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, el asistente clínico médico sí debe de conocer en la parte general lo que son, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la colección de especímenes. Ahí vamos a ver, en esta semana también vamos a cubrir lo que es flebotomía, que es una toma de sangre, de espécimen, pero también hay otras tomas de muestras en la parte clínica. Hay que conocer lo que es la anatomía y fisiología de la piel, del sistema cardiovascular, que otro día hablamos un poco de lo que era venas, arterias, corazón, la parte del músculo esquelética, el sistema nervioso. También vamos a conocer sobre lo que es el equipo médico para la flebotomía y los insumos, destrezas sobre cómo hacer la flebotomía, la habilidad de comunicarse con el paciente y que nos entiendan, algunos aspectos legales en lo que es el procedimiento invasivo que tiene que ver con lo que es la parte del consentimiento informado, obtener permiso. También el flebotomista va a tener un rol en el transporte de estas muestras. Debemos de saber escoger la, los tubos, eso lo vamos a hablar después en la clase de flebotomía. Saber entender la orden del laboratorio o orden médica, verificar que la etiqueta del paciente y la orden sean del mismo paciente, verificar la orden, la información que en la boleta se debe de obtener, entender los requisitos de cada espécimen, cómo se debe transportar y transportar el espécimen de acuerdo a las guías o a los protocolos de la clínica. Entonces, como pueden ver, también en el alcance van a ver ustedes que cada clínica que hace procedimiento propio, o por lo menos tiene a alguien ahí para que haga el procedimiento, se rige bajo algunas legislaciones que las da lo que es la OSHA, da unas, ¿verdad? En cuanto a medidas de seguridad biológicas. También la CLIA, que es una organización que vela por lo que es la seguridad en los laboratorios. Entonces siempre recordemos que parte de la información que a nosotros nos interesa con bastante precisión es saber que a la persona que vamos a hacerle algo es ella, ¿verdad? Entonces siempre hay que preguntarle al paciente su nombre completo, su fecha de nacimiento, que es la forma más común de validar la identificación de un paciente. Y eso es un mandato de la Comisión de Hospitales, ¿verdad? Recordemos que la flebotomía o sacar de sangre es un procedimiento invasivo que requiere que el paciente nos autorice que se va a realizar. Debe ser aprobado por él. Entonces esto se hace para proteger a las dos, a la persona y a la institución que uno está laborando. Entonces siempre recuerden preguntar el nombre completo, la fecha de nacimiento, que es una forma de verificar que estamos frente a la persona correcta. Como pueden ver en esta fotografía, ven acá a la persona que está viendo hacia abajo, los pacientes que están ingresados en un hospital o en un área de emergencia, siempre tienen una identificación que les ponen en la muñeca. Entonces ahí se logra identificar a la persona. Pero no solamente es leer eso, porque también se puede equivocar alguien, ponerle una identificación equivocada. El paciente es el mejor identificador de él mismo, ¿verdad? Si él, primero a él y luego vamos a las partes escritas. Recordemos también que el paciente tiene el derecho a decir no. Si no quiere que se le haga algo, él puede decir no.
Lo importante acá es que se tiene que documentar que la paciente o el paciente dijo que no. Y eso se hace ya sea en forma escrita o en la forma del expediente electrónico médico, ¿verdad? Que este es un procedimiento legal y nos asegura que ya queda la persona debidamente informada de lo que se le iba a hacer, pero dijo no. Entonces, está en su derecho a decir no. Esos son los pacientes, sus derechos, ¿verdad? Los pacientes tienen legalmente en el estado donde ellos residen su derecho y hay que respetarlo, ¿verdad? Lo que se conoce como la Carta del Derecho del Paciente. Ese en inglés sería el Patient's Bill of Rights. Y esto se refiere básicamente a un derecho como consumidor, como cliente. El paciente es un cliente de una clínica, entonces eh, la, una comisión que tiene que ver con lo que es el consumidor, protección del consumidor, fue que ellos trabajaron en estas leyes que son para velar por el derecho de los pacientes. Tiene que ver con el control de la calidad y tiene que ver también con el cuidado de la industria de la salud. Entonces, un documento creado básicamente para mejorar la confianza del cliente en el sistema de salud de los Estados Unidos. Ahí se le definieron sus derechos y responsabilidades. Entonces, esto es lo que se conoce como el Patient Bill of Rights, o en español sería Carta del Derecho al Paciente. Y eso varía muchas veces de estado a estado, dependiendo de donde uno viva, pero casi todos tienen la misma información. Vamos a ver algunos detalles más adelante. Entonces, sí es responsabilidad del asistente médico y de cualquier empleado que esté laborando en el campo de la medicina, proteger esos derechos que el paciente tiene por ley, ¿verdad? Entonces, eso nosotros debemos de participar activamente en ese respeto del derecho. Todas las clínicas, ustedes van a ver que tienen estos derechos muchas veces pegados en la pared. También lo tienen en los consultorios adentro y también se los dan a los pacientes impresos en papel la primera vez que llegan. Solo una vez se los tienen que dar y se da por hecho que el paciente ya lo va a guardar como en su archivo y él firma de recibido que le informaron del derecho para que en el futuro no vaya a decir que no se lo dieron, sino que ellos lo hacen que firme un documento donde dice que lo recibió. Básicamente el derecho, como ustedes ven acá, le informan al paciente cómo lo pueden usar, ¿verdad? Es la identificación de él para su tratamiento, para los pagos. Los seguros médicos tienen que saber que, de quién es, a quién van a pagarle algo. Y para las opciones de cuidado de salud. También hay situaciones donde la información de salud se tiene que liberar, aunque el paciente no lo haya autorizado. Podría ser por una orden del juez, de la corte. ¿Ah? Si el paciente está involucrado en actividad criminal, si se convierte en prisionero, ¿verdad? Pierde su libertad, puede hacerse no pública la información, pero dar la información a quien corresponda por ley. Una enfermedad que es de conocimiento que puede ser riesgo de salud pública, también se le da a las autoridades de salud. Si hay sospecha de abuso y negligencia del niño, se puede dar también. Entonces hay algunas cosas, ¿verdad? Y aquí están los derechos que el paciente tiene. Vamos a ver ahora lo que se conoce como eh, el cuidado del paciente y su guía de manejo. Pero estos son también otros derechos. Como paciente, cualquier persona en un hospital o en una clínica tiene el derecho y es un derecho que tiene que ser consistente con la ley, ¿verdad? No estar sobre la ley, pero por ejemplo, recibir tratamiento sin discriminación de raza, color, religión, género, origen nacional, si usted tiene una disability o no, o la fuente de pago de su servicio, ese es su derecho. Estar informado del nombre y la posición del médico que lo está viendo, también es otro derecho. Es recibir un informe detallado de lo que le va a hacer para que usted pueda dar un consentimiento informado de forma voluntaria, donde se le ha explicado, por ejemplo, los riesgos y beneficios de un procedimiento médico, por ejemplo, una ultra, una tomografía o un examen, etcétera, para que usted de manera voluntaria, ¿verdad? Esto no es obligación, firme un consentimiento informado. También
tiene derecho por ejemplo, decir no a un tratamiento, a un examen físico o a una observación. También necesita privacidad en el hospital y que su diagnóstico e información sea manejada con confidencialidad. Es otro derecho. También tiene derecho a recibir una copia de su expediente médico sin costo o con un costo razonable, que podría ser el valor del mercado de una fotocopia. También es su derecho. También tiene derecho a quejarse sin temor a que vaya a ser regañado o recibir una represalia por los que le dan el servicio de salud. O sea, hay gente que le da miedo poner queja porque dice, que él se va a ir y me deja a mí con la enfermera y ella no me va a dar la medicina a tiempo. Ese no puede suceder. También tiene derecho a, por ejemplo, a recibir manejo del dolor y medidas de alivio del dolor si se necesita, ¿verdad? Hay dolor y le tienen que dar la atención adecuada. También puede requerir información sobre cómo hacer lo que se conoce como una orden avanzada en cuanto al servicio de médico que usted quiere, si en caso la persona cae inconsciente o ya no puede negociar el tratamiento médico para él, entonces puede él firmar a alguien en su nombre, tomar decisiones. Entonces, si ustedes ven, son bastantes cosas. También tiene derecho a hacer donaciones de órganos, ¿verdad? Tejidos, córneas, todo eso es un derecho que usted tiene si lo desea, por supuesto. Entonces, otro documento que se utiliza mucho es lo que se conoce como un deseo de vida, que es un documento que se hace antes de caer enfermo, por supuesto, ¿verdad? Donde se expresa un derecho que es suyo, pero usted lo puede transferir a una segunda persona y puede ser que esa persona pueda tomar en su nombre una medida, por ejemplo, que lo conecten a un respirador, que le hagan una traqueostomía, que le hagan una gastrostomía. Ya no lo haría usted porque tal vez no va a estar en condiciones de hacerlo, pero esa persona está autorizada para en su nombre hacerlo. Ahora, recordemos que las medidas de salud, de seguridad en el ambiente en donde vamos a trabajar son bien importantes. Si hay cosas de laboratorio, recuérdense que si se hace flebotomía, van a haber reactivos químicos, todo eso. Y obviamente probable exposición a fluidos corporales o riesgos de pincharse con agujas, todo eso. Es imperativo que el asistente médico cumpla con todas las observaciones de la OSHA. Ya vamos a hablar de eso en la siguiente hora, pero se los estoy adelantando para que tengan en mente esto. Las medidas de seguridad son importantes en los laboratorios, ¿verdad? Ya que, como dije, se van a usar muchos químicos que algunos podrían ser peligrosos si se manejan de manera no correcta. Entonces, esos equipos pueden ser equipos directamente relacionados al procedimiento o insumos o dispositivos de seguridad. Ahí sí, el asistente médico no puede, como dicen, aducir ignorancia y decir, yo no sabía. Ya en situaciones así, ya la ignorancia no aplica, ¿verdad? Entonces son políticas de los laboratorios y de las clínicas que se tienen que saber y no decir yo no sabía. En algunos casos uno puede utilizar esa excusa, pero en trabajos profesionales, clínicos, ya a veces no funciona el yo no sabía, ¿verdad? Hay que saber decir que fue admitir una culpa y hay culpas de varios pesos, ¿verdad? Eh, Otra cosa de los trabajos es mantener la confidencialidad de la información de los pacientes. Eso ya tiene que ver con lo que es la HIPAA, principio de ética, la observación de la confidencialidad de la información de los pacientes. Entonces, cualquier cosa que se diga, se escuche, se haga para un paciente es confidencial. O sea, ahí donde probablemente cuando ustedes comiencen el entrenamiento como asistente médico, van a poner
atención a eso, se los adelanto. Póngale atención a lo que es la JIPA, porque es responsabilidad de todos saberlo. La JIPA literalmente, si lo traducimos al letra por letra, lo que quiere decir es la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud. O sea, uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la confidencialidad? Lo que pasa es que la JIPA tiene dos componentes. Uno es el de el seguro médico y el otro es el de la parte de confidencialidad. Es una ley de la nación que se observa en todos los estados. No hay estado ni territorio americano, como puede ser Puerto Rico, Islas Vírgenes, todo eso, Guam. Todo el mundo observa lo que es la JIPA, ¿verdad? Es una práctica que se aplica a todo nivel. No hay excusa. Eso desde 1996 se está aplicando esta ley y es básicamente asegurar la confidencialidad. Y más ahora en el área médica donde se está usando mucha computadora, ¿verdad? Las mismas leyes aplican a la computadora como aplican a un papel. No hay eh, excepción. Entonces, por ejemplo, yo les pongo acá de una computadora y aquí una zona de como de un escritorio, porque se pide que se tenga una clave de computadora fuerte, que no sea fácilmente eh, detectada, ¿verdad? Sino que sea una clave propia, pero fuerte, ya que usted va a tener acceso a través de esa clave a entrar al, al servicio y así tener acceso a la información de los pacientes, a los expedientes. También se pide que si usted va a trabajar en una área visible, es importante que su computadora esté posicionada de una manera que no revele información. Esta posición aquí no, ¿verdad? Porque miren, la computadora está contra la pared y viendo hacia el pasillo acá. Hay que ponerla en posiciones que no revelen información de pacientes a personas que estén paradas cerca o que vayan pasando por la zona. Entonces debemos de tratar toda la información de los pacientes de forma privilegiada, confidencial. Entonces se aplica esa ley y han habido muchas, por ejemplo, notas de privacidad, hay una que se llama así, notas de privacidad. Y esta es lo que dijimos hace poco, que es la que se recibe por primera vez cuando se le dice que información se va a manejar de forma, y en qué forma, de cómo se va a manejar con otros proveedores y en qué forma se podría liberar, aunque usted no diera el permiso. Ya dijimos las situaciones especiales. Entonces, todo proveedor debe de entregar de esa información a los pacientes. Vamos a ver ahora lo que es la ley y la ética, ¿verdad? Ética, así como lo dicen los libros, las clases en las universidades, básicamente es conocer la conducta correcta y la conducta incorrecta. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que involucran situaciones éticas. O cuando hacemos algunas decisiones con nuestros compañeros de trabajo o aún con los pacientes, vamos a tener que actuar de esa manera, ¿verdad? En otra manera, también se puede definir la ética como el estudio de la buena conducta, el carácter, los motivos que nos llevan a tomar decisiones. Son reglas de conducta que aplicamos. Ahora todo el mundo, por ejemplo, tiene leyes de ética por profesión, ¿verdad? Está la ética médica, la ética de enfermería, la ética del derecho, que serían los abogados, ¿verdad? Todo el mundo tiene ciertas éticas que aplica en su trabajo, en su profesión, códigos de ética, básicamente, que son como estatutos que guían cómo ellos se comportan en el ejercicio de su profesión. Básicamente eso es el código de la ética de la profesión de cualquier persona. Entonces, ¿por qué pongo estas dos fotos ahí? Miren esta señora acá, está agarrándose las manos frente a su cabeza. Bueno, podría ser que en algún momento
una enfermera observe cosas en un adulto mayor que le hagan sospechar abuso del adulto mayor, ¿verdad? Golpes, moretes en áreas que no pueden explicarse de otra manera, que él diga que se cayó, que se golpeó contra la refrigeradora, que se golpeó con la puerta. Se puede hacer un momento de ética, esa situación, ¿verdad? De correcto o incorrecto. ¿Verdad? Reporto esto a mi superior o no, ¿verdad? Por ética, se tiene que reportar al superior inmediato, ¿verdad? Y a él sabrá si sigue la cadena de reporte, todo tal vez con el afán de proteger a esta persona, ¿verdad? Muchas veces adultos mayores, niños, por cuestiones de fuerza física o fuerza personal, ellos no pueden ejercer ninguna presión en familiares y son abusados de forma física, psicológicas. Entonces, sí es bueno pensar siempre en la seguridad de estas personas. Ahora, leyes son otra cosa, ya no es ética. Las leyes, recordemos que son ya reglas de conducta que son promovidas por gobiernos locales, alcaldías, por ejemplo, leyes de parqueo en las ciudades, leyes de cómo cortar un árbol, todo eso. O ya son leyes también a nivel de estado, estatales o hasta de la nación, ¿verdad? Federal. Son una suma de reglas y regulaciones por las cuales se rige una sociedad o una profesión. Entonces, estas son básicamente ya amarradas a una pena o una multa. La ética no, la ética solo es decidir si es correcto o no es incorrecto, pero la ley sí. Por ejemplo, yo puedo decir que es incorrecto pasarme un alto en rojo. Ahí es la ética, hasta ahí llega. Pero la ley me va a decir, bueno, si te lo pasas, son $200 de multa y van 3 puntos a tu licencia. Si ustedes ven ahí, ética y ley, casi siempre también se aplica en la medicina. Entonces, ya en lo que es la parte médica, en parte de las leyes, hay una palabra que la van a escuchar ustedes mucho, que le dicen tort. ¿Ok? Básicamente son actos incorrectos que se cometen contra una persona o su propiedad. Ahí tenemos la negligencia, una tort, ¿verdad? Que son errores sin intención, pero no porque no tienen intención, no causan daño. Entonces, son penados por ley, ¿verdad? La mala praxis es una negligencia de una persona que tiene una licencia. Por ejemplo, un médico, una enfermera, los practitioners, physician assistant. Entonces puede llevar también una penalización. Y así hay varias cosas, la difamación, el hablar mal de alguien, otro tipo de tort, la invasión de la privacidad, el assault, que se conoce, que sería como un acto de causarle temor a alguien. Con solo, por ejemplo, si usted se le va de un paciente y le dice que le va a sacar la sangre y usted ya lleva la aguja afuera, ya sin cubierta, y ya se le pone enfrente con la aguja solo señalándole así, eso podría ser considerado un assault. Entonces hay que ponerle atención, ¿verdad? Hasta que no tengamos el consentimiento informado, yo no puedo agarrar la jeringa en mi mano, mucho menos quitarle el cobertor y ponerle en dirección de un paciente. Les digo esto para que vean que son pasos que se pueden evitar si uno sabe que no se hacen. Podría ser un asalto. Y si le sigue usted, aún sin el consentimiento, le pincha la piel, ya se puede convertir en una que se conoce como battery, ¿verdad? Acá. Que ya sería no solamente la amenaza, sino la física maniobra de perforarle la piel. Entonces, pues, pensemos en todo eso. Ahora, en cuanto a la preparación de pacientes, cuando ustedes van a tener contacto ya con ellos, una de las cosas que van a tener que hacer, por ejemplo, es obtener el consentimiento. Hacer evaluación de riesgo, prioridades, que se llama el triage. Obtener historias médicas. ¿Verdad? Ahí recuérdense que hay signos y síntomas. Viendo el signo, aquello que yo puedo medir de alguna forma, el pulso, la temperatura, la frecuencia. El dolor se puede medir
pero es subjetivo. Pero se le puede ver el rostro a alguien, lo que dijimos, la comunicación secundaria, ¿verdad? Que el rostro, el dolor. Y luego los síntomas son los que los pacientes me relatan, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los consentimientos, tenemos 3 tipos, como ven ahí. El número 1 que dice implícito, implied consent, es cuando el paciente, por ejemplo, hace una cita para ir a la clínica, ya él está dando como un consentimiento implícito porque quiere ir voluntariamente, él hace la cita de ir ahí. Ahora viene el consentimiento expreso, y ya de forma verbal o escrita por el paciente. Cuando él firma y llena las hojas que le dicen, primera vez, sí, llena esta información. Con solo hecho de estarla llenando ya es el expreso. Luego viene el último, que es el informado, que involucra ya el paciente dando de autorización de recibir un tratamiento, entiende la información, los riesgos, los beneficios y de forma voluntaria firma. Ese es el informado. Entonces, el consentimiento informado debe de incluir en la descripción, por ejemplo, los riesgos, por qué se le va a hacer, para qué, cómo, hay alternativas o no hay alternativas, y el riesgo. Si el paciente dice no, porque usted le puede decir a él que le va a hacer eso y él dice no, pero el riesgo tiene que estar escrito también y él saberlo, porque si usted le pone ahí que el riesgo es amenaza a la vida de no hacérselo, él tiene que saber eso. Por ejemplo, a alguien que le van a hacer una cirugía y le dicen que si no se la hace se puede perforar un intestino, un apéndice o una vesícula. Él puede decir no, pero ya sabe el riesgo, que puede ser hasta la muerte. Entonces, todo tiene que ir escrito en el consentimiento informado. Claro, probablemente esto no lo tienen que hacer usted porque los riesgos ya, los detalles ya, como dicen, de letra pequeña, ya lo escribe el especialista. Pero usted tiene que asegurarse de que esté firmado y con la fecha del día donde se está firmando. Eso sí. Entonces, todo profesional médico tiene que asegurarse que su paciente entiende y autoriza, ¿verdad? El derecho también de la venopunción es otro que se tiene que obtener. Ahora, vamos a ver qué es esto, por ejemplo, lo que se conoce como PHI. ¿Qué es esto? Entonces, el PHI es la información protegida de salud de un paciente. Entonces, el PHI es cualquier cosa que identifique de forma particular a una persona, que podría ser, si lo ponemos acá, el componente es su nombre, su dirección, su número de teléfono, su seguro social, su correo electrónico, su número de récord médico, eh, la información de números de beneficiarios del seguro de salud, identificadores de vehículos, algún identificador biométrico del paciente, si hay alguna fotografía de cuerpo entero o de rostro, cualquier número único de identificación, eso es lo que se llama PHI. Luego la identificación de salud ya van los diagnósticos, procedimientos, tratamientos, todo eso, junto A y B, le hacen el PHI. Acá este. Entonces ya es una información que con cualquier de ellos yo puedo decir, oh, es la persona allá que está sentada. Entonces, esa información hay que protegerla porque recuérdense que mucha información se mueve de varios lugares, ¿verdad? De hospitales a clínicas, de clínicas a hospitales de especialidades, de clínicas a departamentos de salud local, de clínicas a centro comunitario. Esto va y viene, fax, correo electrónico, carta convencional, correo electrónico. Entonces, siempre hay que estar pendientes de que no se vaya a vulnerar la información de los pacientes durante ese transporte de información de un lado a otro.
Tenemos entonces que el récord electrónico, dijimos que tiene que accederse con una clave poderosa, ¿verdad? Que no se logre romper tan fácil. No dejar la pantalla de la computadora vista y conocer las normas de la institución para corregir un error en una entrada. Eso se lo digo yo porque no es tan fácil como uno cree que corregir un error. Por ejemplo, en una nota, si está escrita, pues en papel, digamos, no se puede usar, por ejemplo, esos correctores que les dicen blanquitos, sino que lo que se tiene que hacer, digamos que quiera conocer las normas de la institución para revertir, y no era corregir. O sea, lo que hago yo es trazo una línea así, en medio, y aquí pongo la palabra que iba a poner, revertir. Y abajo ya le pongo las iniciales de la persona que cometió el error, ¿verdad? O que está inventando el error, que debe ser la misma persona que lo corrigió. Pone la fecha, aquí puede poner 9, lo que sea, 12 o 10, y ya eso es la corrección. Se traza una línea, la corrección encima. Algunos hasta le ponen que había un error y ya se pone la entrada y ya. Si la, si la nota ya se había cerrado, digamos que el error se detectó hoy, pero se puso ayer, el récord médico electrónico se cierra tan pronto el médico como que cerró la sesión, ya queda como ya en llave, ¿verdad? Ya no puede regresar. Si regresa, porque yo lo he visto, el mismo programa le da una advertencia, le dice advertencia, ¿verdad? Cualquier cambio puede ser sujeto a una pena ya legal, porque nadie puede llegar a corregirlo, un error de ayer, metiéndose a la misma página de ayer y hacer la enmienda. Se podría hacer, pero es una falta bien grave. Y les digo esto porque los programas siempre guardan, aunque corrijan, siempre se quedan con una copia no corregida, que puede ser la evidencia del cambio que se le hizo. Entonces, no hacerlo. Si se va a hacer, mejor hacer lo que se conoce como una enmendadura posteriori, donde dice en nota de ayer, de las 5 de la tarde, que decía tal y tal cosa, lo correcto era. Entonces, se hace la enmienda si ya se hizo 24 horas más tarde. Ahora bien, podremos en algún momento hacer como se puede soltar información de manera involuntaria. Sí, ¿verdad? Podría pasar, que son aquellas que son como incidentes. Podría, podría suceder. Por ejemplo, estas dos personas acá, este médico con esta doctora o médico con una enfermera, van conversando de un cuadro clínico en el pasillo del hospital. Aquí vemos estas personas que son ajenas a esta conversación entre ellos dos. Los lugares más comúnmente de violación de información podrían ser los elevadores, los pasillos de hospital, el área de las cafeterías, los parqueos, farmacias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Conversaciones confidenciales entre proveedores o servidores de la medicina tienen que hacerse en lugares adecuados, ¿verdad? Eh, ya que personas no autorizadas al equipo médico pueden estar oyendo, leer la información escrita. Entonces, si se va a hablar un diagnóstico bastante delicado o privado, hay que llevar al paciente o irse los dos profesionales a un área semi privada o privada del hospital y ahí conversarlo de manera más tranquila que hacerlo a alta voz en un lugar público. Entonces, siempre que se coordine de forma oral cuidado de salud de los pacientes en las estaciones de enfermería, tiene que hacerse en un área que no esté expuesta al público y hablando a voz baja, ¿verdad? No hacerlo como que está hablando con un micrófono. Los
farmacéuticos también muchas veces discuten información de paciente por el teléfono y hay pacientes esperando medicina frente a ellos. Entonces ese también es otro error. Si se tiene que hacer una conversación telefónica, tiene que ir a otro lugar donde no hayan personas cerca que estén escuchando el diagnóstico o conversaciones que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, eso es bien importante, que por ejemplo el asistente médico también eh, tiene que respetar todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, el asistente médico tiene permitido, por ejemplo, llamar a un paciente en el área de recepción o el área de espera a la hora de que el paciente lo va a ver. No, perdón, que el doctor lo va a ver. Sí lo puede llamar. Muchas veces lo puede llamar por su primer nombre, ¿verdad? Puede ser David, María, Juan, José, como sea el nombre del paciente. Puede ser, excepto que podría pasar también que ese día llegaron dos Marías o tres Marías. Puede ser que la pregunta sea cuál de las tres, ¿verdad? En ese caso sí, usted podría ya decir el complemento del nombre para que la persona se acerque. Pero en caso contrario, se puede usar solamente el primer nombre de cada paciente y llamarlo. Entonces siempre hay que reconocer eso, ¿verdad? Siempre tenemos pendientes dónde estamos, quién está a nuestro alrededor, qué información puede ser escuchada, cómo puedo minimizar que se sepa información de alguien que no queremos. Entonces siempre cuidado, siempre hay que tener ese cuidado. Es esencial que todo el mundo, si bien es cierto, tenga acceso al PHI, no todo el mundo tampoco, cuando digo todo el mundo, de la parte médica involucrada, no aquellos que son eh, como personas no tratantes, escuchen algo que no deben. Entonces, eso es bien importante. El acceso tiene que ser solo a aquellas personas que tienen que ver, aún las personas involucradas en un tratamiento. Si una información no tiene que ver nada que ver con la cita de ese día, tampoco se va a poner a curiosearle de la A a la Z la información a un paciente. Ahora, en cuanto a los récords de los niños, en estos casos hay que recordar que para la mayoría de casos, los padres biológicos, si son con los que ellos viven, son los considerados el representante personal de un niño. Y él puede ver el récord médico del niño y tomar decisiones en su nombre. Pero también recordemos que muchos niños no viven con sus padres biológicos, sino que muchas veces son padres adoptivos que tienen por ley la custodia de ese niño, o en algunos casos algunos niños viven con padres que no son ni adoptivos, sino que son lo que se conoce como foster parents, que son como padres que les están dando el cuidado y la condición de guardianes de ellos por orden de juez o por orden de corte. Con ellos viven, pero no son ni padres biológicos ni adoptados, sino que el niño está viviendo con él y probablemente va a estar con él 3, 4 años, pero son foster parents. Entonces, en ese caso, ellos tienen el poder de tomar decisiones por ese niño, ¿verdad? Otra cosa, hay situaciones en que los menores se consideran menores maduros. Recuérdense que también un menor puede ser padre o madre a temprana edad, menos de 18 años. También puede estar embarazado un menor. También hay lo que se conoce como un menor emancipado, que también estos tres casos, si el menor ya es papá, si está embarazada o es un menor emancipado, ellos sí pueden dar su propio consentimiento, ¿verdad? Un menor emancipado también es aquel que se puede autosostener, aunque esté bajo los 18 años. Yo he sabido de menores de 16 años, hombre y mujer, que ya tienen un hijo. Entonces, en ese caso, esas personas ya son conocidos como menor emancipado, aunque la edad de ellos sea menor de 18. Entonces, también hay que recordar eso, ¿verdad? La corte también puede emancipar a un menor. También recordamos, voy a hablar un poquito de lo que es los padres o tutores legales también,
que podrían ser no los padres biológicos ni los adoptivos. En este caso que les dije, ellos sí tienen, como les menciono, la capacidad legal de tomar decisiones en su nombre. Entonces, eh, hay excepciones también para los padres que son biológicos, que por ejemplo, si los padres se encontraran incapacitados o no pudieran tomar decisiones, si ya probablemente una ley tiene que tomar la decisión por ese niño, ¿verdad? Por también algunos hijos son con sospecha de abandono o por sospecha de una conducta abusiva de parte del padre. Esas son excepciones de que el padre o tutor legal puede perder la capacidad de tomar decisión por ese niño. Entonces, recordemos todo eso, ¿verdad? Ahí les pongo un poquito en esta diapositiva lo que es el menor maduro que les dije, que va de 10 a 18 años, que podría tomar decisiones en riesgos de tratamiento de riesgo y entenderlos, pues. Básicamente algunas condiciones que también legalmente pueden tomar de forma independiente y recibirlas o decir no al tratamiento podrían ser, por ejemplo, exámenes y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, tratamiento para abuso de droga y alcohol y para el cuidado de la salud mental, ¿verdad? Ellos podrían incluir estas condiciones como que sí podrían tomar ellas decisiones en su nombre. Bueno, esta sería la primera parte que tenía que ver con lo de HIPAA. No Ok. sé si tiene alguna pregunta. Me voy a salir, voy a cambiar